¿Cómo es posible que una mujer inteligente, educada, con todo el dinero del mundo, se case con un hombre que la engañó delante de toda España? ¿Por qué Tamara Falcó ignoró todas las señales? ¿Por qué su madre, Isabel Preisler, la mujer más astuta de la alta sociedad española, no pudo evitar este desastre? ¿Será que el amor de verdad es ciego? ¿O es que Tamara estaba tan desesperada por casarse que cerró los ojos ante lo evidente? ¿Y por qué ahora, 2 años después, todo se está derrumbando exactamente como todos predijeron? Hoy vamos a contar la historia que nadie se atreve a contar. La historia de cómo una marquesa de 43 años apostó todo por un empresario de 35 que nunca dejó de ser el mujeriego de siempre. La historia de un matrimonio que nació roto. La historia de una mujer destrozada que ahora está pagando el precio de haber ignorado todas las advertencias. Porque esto no es una sorpresa. Esto se veía venir desde el primer día, desde que Íñigo Onieva besó a otra mujer en su despedida de soltero y el video se hizo viral en toda España. Desde que Tamara, contra todo consejo, decidió perdonarlo y seguir adelante con la boda. Desde que toda la alta sociedad madrileña comentaba en voz baja que ese matrimonio no iba a durar ni 2 años. Y aquí estamos, octubre de 2025, 2 años y 3 meses después de la boda del año. Y el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se está desmoronando en tiempo real, delante de todos, exactamente como estaba escrito. Vamos a empezar por el principio, porque para entender este desastre hay que entender quién es Tamara Falcó. No la marquesa de Griñón que sale en la televisión, no la hija de Isabel Preisler que aparece en las revistas, sino la mujer real, la persona detrás de la sonrisa perfecta y los vestidos de diseñador. Tamara tiene 43 años. Es la hija del primer matrimonio de Isabel Preisler con Carlos Falcó, el quinto marqués de Griñón. Creció en un ambiente de lujo absoluto, sí, pero también de inestabilidad emocional. Vio a su madre casarse y divorciarse 3 veces. Julio Iglesias primero, luego su padre Carlos Falcó, después Miguel Boyer. 3 matrimonios, 3 divorcios, 3 familias rotas. Y Tamara aprendió algo de todo eso. Aprendió que el amor no era suficiente, que el dinero y el estatus tampoco garantizaban la felicidad, que incluso las mujeres más hermosas y poderosas del mundo podían acabar solas. Y desarrolló un miedo visceral a convertirse en su madre, a repetir ese patrón de relaciones fallidas. Por eso fue diferente desde el principio. Mientras sus hermanas Chabeli y Enrique tenían relaciones mediáticas, mientras Ana Boyer se casaba joven, Tamara esperaba. Esperaba al hombre correcto, al amor verdadero, al príncipe azul que nunca la abandonaría. Se hizo mayor sin casarse, 30 años, 35, 40. Y en una sociedad como la alta sociedad madrileña, eso es un estigma. La gente empezaba a hablar, a preguntarse qué pasaba. ¿Por qué la hija de Isabel Preisler no encontraba marido? Si habría algo mal en ella. Y Tamara se refugió en la religión. Se convirtió en católica devota. Misa diaria. Retiros espirituales. Una fe profunda y sincera que le daba consuelo. Pero también le creaba más presión, porque su fe le decía que el matrimonio era para siempre, que el divorcio no era una opción, que cuando se casara tenía que ser para toda la vida. Así que la presión era doble. Por un lado, la presión social de casarse antes de que fuera demasiado tarde. Por otro, la presión religiosa de elegir bien, porque no habría segunda oportunidad. Y esa presión la estaba ahogando. Y entonces apareció Íñigo Onieva. 35 años, guapo, carismático, empresario de la noche madrileña. El tipo de hombre que todas las chicas querían. El típico seductor de discoteca, convertido en empresario de éxito. Íñigo venía de una familia acomodada, pero no de la alta aristocracia como Tamara. Su padre tenía negocios, sí, pero no era un marqués. No tenía ese pedigrí que tanto importa en ciertos círculos. Era, en esencia,
un nuevo rico. Alguien que había construido su vida en la noche madrileña, entre copas, fiestas y mujeres. Y todo el mundo lo sabía. Todo el mundo conocía la reputación de Íñigo, el eterno soltero, el fiestero, el que nunca sentaba cabeza, el que coleccionaba conquistas como trofeos. No era un secreto, era su identidad. Pero Tamara vio algo más, o quiso ver algo más. Vio a un hombre dispuesto a cambiar por ella. Vio potencial de redención. Vio la oportunidad de ser ella quien lo salvara, quien lo convirtiera en un hombre de verdad. Y ese complejo de salvadora, fue su primer error. Porque los hombres no cambian. No cambian porque te cases con ellos. No cambian porque los ames mucho. No cambian porque se lo pidas, por favor. La gente cambia cuando ella decide cambiar. Por sí misma, no por otra persona. Pero Tamara no quiso ver eso. Estaba tan desesperada por casarse, tan cansada de estar sola, tan presionada por el reloj biológico que empezaba a sonar cada vez más fuerte, que cerró los ojos ante lo evidente. Y entonces vino la infidelidad. Septiembre de 2022, a solo unos meses de la boda. Íñigo está en su despedida de soltero, en un festival de música en Estados Unidos, y alguien graba un video donde se le ve besándose apasionadamente con otra mujer. No es un beso amistoso, no es un malentendido, es una infidelidad clara, documentada, viral. El video se filtra a los medios, sale en todas las revistas, en todos los programas de televisión, en todas las redes sociales. España entera está hablando de cómo el prometido de Tamara Falcó le puso los cuernos en su despedida de soltero. La humillación es pública, total, devastadora. Cualquier mujer con un mínimo de dignidad habría cancelado la boda, habría devuelto el anillo, habría mandado a Íñigo a paseo. Pero Tamara no lo hizo. Primero canceló el compromiso. Eso sí, hubo lágrimas, hubo drama. Hubo declaraciones sobre el dolor y la traición. Pero luego, después de unas semanas, después de que Íñigo suplicara perdón, prometiera cambiar, le dijera todo lo que ella necesitaba oír, Tamara lo perdonó. Y no solo lo perdonó, volvió con él, retomó el compromiso y siguió adelante con la boda. Porque, según sus propias palabras, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Porque ella creía en el perdón. Porque su fe le decía que así debía ser. Pero la realidad era otra. La realidad era que Tamara tenía 42 años, que llevaba toda la vida esperando ese momento, que había invertido tiempo, ilusión, esperanza en esa relación, que ya había mandado las invitaciones, reservado el palacio, encargado el vestido, que cancelar todo significaba admitir un fracaso público. Y eso era más de lo que podía soportar. Así que se mintió a sí misma. Se convenció de que Íñigo había cambiado, de que era un error puntual, de que el amor podía curar todo. Y siguió adelante. Julio de 2023. El Palacio del Rincón. La boda del año. 500 invitados. Prensa internacional. Un vestido de cuento de hadas. Todo perfecto en apariencia, pero detrás de las sonrisas y las fotos perfectas había grietas. Grietas que todo el mundo veía excepto Tamara, o que Tamara se negaba a ver. Isabel Preisler, la madre, estaba preocupada, muy preocupada. Ella conocía a los hombres. Había estado casada con 3. Sabía reconocer a un seductor cuando lo veía. Y sabía que Íñigo no había cambiado, que seguía siendo el mismo de siempre, que solo estaba interpretando un papel. Pero no podía decírselo abiertamente a su hija, porque Tamara estaba ciega de amor. Y porque como madre lo que quieres es que tu hija sea feliz, aunque sepas que está cometiendo el error de su vida. Así que Isabel sonrió en la boda. Posó para las fotos, dio su bendición, pero por dentro sabía que aquello no iba a funcionar, que era cuestión de tiempo que todo explotara. Primer año de casados. Tamara está en una nube. Viajes, eventos.
fotos perfectas en Instagram. Todo es maravilloso, o eso parece, porque en privado ya empiezan los primeros problemas. El principal, Tamara quiere ser madre, lo quiere con desesperación, lleva toda su vida esperando este momento, y a los 43 años sabe que el tiempo se le acaba, que si no es ahora, nunca será. Pero no se queda embarazada. Mes tras mes, nada. Y empieza el calvario. Los tratamientos de fertilidad, los especialistas, los análisis, las temperaturas basales, los días fértiles, todo perfectamente calculado, todo bajo control, excepto que no funciona. Y no funciona porque el cuerpo de Tamara tiene 43 años, porque la fertilidad a esa edad es complicada, porque las probabilidades están en su contra. Pero ella no quiere oírlo. Ella quiere su bebé, su familia, su final feliz. Y ahí es donde la cosa se complica, porque Tamara, como buena católica, no puede hacer fecundación in vitro. Su fe no se lo permite. Solo puede intentar embarazos naturales, y eso reduce dramáticamente las posibilidades. Mientras tanto, Íñigo está en su mundo. Ha abierto su restaurante, Casas Salesas, en mayo de 2024. Es su gran proyecto, su bebé, irónicamente. Y dedica todo su tiempo, toda su energía, todo su foco a ese negocio. Llega tarde a casa, sale temprano, pasa los fines de semana en el restaurante, supervisa cada detalle, controla cada aspecto. Y Tamara se queda sola, esperando, calculando, obsesionándose. Y el resentimiento empieza a crecer, porque mientras ella está en casa intentando quedarse embarazada, él está en su restaurante viviendo su mejor vida. Mientras ella se niega placeres porque está intentando ser madre, él está cenando y bebiendo vino con clientes. Mientras ella hace sacrificios, él está exactamente donde quiere estar. Y luego está el tema sexual. Porque cuando estás intentando quedarte embarazada, el sexo deja de ser placer y se convierte en obligación, en una tarea más, en algo que hay que hacer en días específicos, a horas específicas, de maneras específicas. Y eso mata cualquier espontaneidad, cualquier pasión, cualquier deseo. Íñigo empieza a sentirse usado, como un semental, como alguien cuya única función es dejar embarazada a su mujer. Y se rebela contra eso. Empieza a poner excusas. Está cansado. Tiene que trabajar. No le apetece. Y Tamara se desespera más. Y la tensión crece. Los vecinos del edificio donde viven, en pleno barrio de Salamanca, empiezan a notar cosas. Gritos, discusiones, portazos. Íñigo saliendo furioso. Tamara llorando en el portal. Las peleas son cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. Y entonces llega el momento crucial. El hormiguero. Pablo Motos, que nunca ha destacado por su tacto, le pregunta a Tamara en directo sobre el embarazo. Y ella, presionada, nerviosa, desesperada, suelta una bomba. Dice que Íñigo también tiene que hacer cosas, que no solo depende de ella, que él también tiene responsabilidad en esto. Y aunque no lo dice explícitamente, está insinuando que quizá el problema sea de él, que quizá su marido tenga algún problema de fertilidad. La humillación para Íñigo es brutal. En televisión nacional, delante de millones de personas, su mujer acaba de cuestionar su virilidad, su capacidad como hombre. Y eso, para alguien como Íñigo, es imperdonable. La pelea que tienen esa noche es épica. Según cuentan personas cercanas a la pareja, fue la peor hasta ese momento. Gritos, reproches, acusaciones. Íñigo amenazó con irse. Tamara lloró durante horas. La cosa estaba al borde de la ruptura. Pero no rompieron, porque Tamara no puede romper, porque su fe no se lo permite, porque admitir que se equivocó, que todo el mundo tenía razón, que debería haber escuchado las advertencias, es más de lo que su orgullo puede soportar. Y entonces empieza la verdadera pesadilla. Febrero de 2025, San Valentín.
El día del amor. Íñigo sale por la noche. Dice que tiene que ir al restaurante, que hay un evento especial, que tiene que estar allí, pero alguien lo ve. Saliendo del hotel NH Collection Madrid Eurobuilding a las 10 de la noche, solo, nervioso, mirando a su alrededor como si temiera que lo siguieran. Y la pregunta es obvia: ¿qué hacía allí? ¿Con quién estaba? ¿Por qué salía tan tarde si se suponía que estaba trabajando? Nunca se ha confirmado nada. No hay pruebas definitivas de una infidelidad, pero las sospechas están ahí. Y una vez que la desconfianza entra en un matrimonio, es imposible sacarla. Tamara empieza a vigilarlo, a revisar su móvil, a preguntarle dónde está todo el tiempo, a aparecer sin avisar en el restaurante. Y eso convierte la relación en un infierno, porque nadie puede vivir bajo vigilancia constante, y menos alguien como Íñigo, que valora su libertad por encima de todo. Marzo de 2025. Premier de un documental. Tamara aparece sola. Los periodistas le preguntan por Íñigo. Ella se da la vuelta y se va sin contestar. Ese silencio dice más que 1000 palabras, porque cuando una mujer felizmente casada no puede ni mencionar a su marido, es que algo va muy mal. Y luego está Isabel Preisler, la madre, la que siempre ha estado ahí, la que siempre ha apoyado a su hija pase lo que pase. Pues bien, Isabel deja de seguir a Íñigo en Instagram. Es un gesto pequeño, aparentemente insignificante, pero en el mundo de la alta sociedad es una declaración de guerra. Significa que Isabel ya no lo considera parte de la familia, que ha roto lazos con él, que si tuviera que elegir entre su hija y su yerno, elige a su hija sin dudarlo. Y eso, en una familia como los Preisler, es el equivalente a firmar una sentencia de divorcio. Verano de 2025. Las vacaciones que deberían haber sido un remanso de paz se convierten en otro campo de batalla, porque durante el año, Íñigo y Tamara apenas se ven. Él está en el restaurante, ella está en sus cosas. Viven vidas paralelas bajo el mismo techo. Pero en verano tienen que estar juntos. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahí es cuando las diferencias se hacen insoportables. Porque él quiere libertad, ella quiere control, él quiere hacer su vida. Ella quiere que estén juntos todo el tiempo. Y eso es una receta para el desastre. Viajan a Maldivas, con Isabel Preisler, por cierto. Porque Tamara no puede ni siquiera pasar unas vacaciones a solas con su marido sin que su madre esté presente. Y eso dice mucho sobre el estado de su relación. Porque una pareja sana no necesita carabinas, no necesita supervisión. Las fotos en Instagram muestran sonrisas, atardeceres perfectos, cenas románticas. Pero la gente que estaba allí cuenta otra historia, cuenta discusiones en la habitación, tensión palpable, comidas donde apenas se hablaban, una convivencia forzada entre dos personas que ya no se soportan. Y luego viene el episodio de la Costa Azul. Íñigo se va de viaje con amigos, sin Tamara. La explicación oficial es que ella no podía ir por trabajo, pero la realidad es que nunca fue invitada. Que Íñigo organizó ese viaje específicamente para estar sin ella, para respirar, para ser libre. Y lo ven en una discoteca, con sus amigos. Y con una mujer misteriosa de la que nadie sabe el nombre, pero que estaba claramente cómoda con él, demasiado cómoda. Y las fotos nunca salieron porque alguien pagó para que no salieran. Pero los rumores corrieron como la pólvora. Cuando Tamara se entera, es el fin del mundo. Otra vez las lágrimas, otra vez los reproches, otra vez las amenazas de divorcio, y otra vez Íñigo la convence de que no pasó nada, de que solo eran amigos, de que ella está exagerando, de que su inseguridad está destruyendo el matrimonio. Y ahí está la manipulación perfecta, porque Íñigo ha conseguido darle la vuelta a la situación. Ha conseguido que Tamara se sienta culpable por desconfiar. Ha conseguido que ella crea que el problema es su inseguridad, no su comportamiento. Septiembre de 2025. Tamara toma una decisión.
Paraliza los tratamientos de fertilidad. Ya no puede más. La presión es insoportable. La obsesión la está consumiendo. Y su cuerpo, su mente, su espíritu, todo le dice que pare. Me encuentro saturada, dice en una entrevista. Me estaba afectando. Y esas palabras son el reconocimiento tácito de que algo va mal. Muy mal, porque una mujer felizmente casada no para los tratamientos de fertilidad después de solo 2 años de matrimonio. No se rinde en su sueño de ser madre tan fácilmente. Lo hace cuando se da cuenta de que el matrimonio no va a durar, de que traer un hijo a ese ambiente de tensión y reproches sería cruel, de que quizá, solo quizá, este no es el hombre con el que quiere ser madre. Y ahí es donde entra la verdad más dura. Tamara está empezando a darse cuenta de que cometió un error monumental, que todos tenían razón, que Íñigo no cambió, que nunca iba a cambiar, que el leopardo no cambia sus manchas por mucho amor que le tengas, pero admitirlo públicamente es imposible, porque significaría admitir que se equivocó, que ignoró todas las advertencias, que su orgullo la cegó, que su desesperación por casarse la llevó a tomar la peor decisión de su vida. Y luego está la cuestión religiosa, porque para Tamara el divorcio no es solo un fracaso personal, es un pecado, es romper un sacramento, es fallarle a Dios, y esa carga es insoportable. Así que está atrapada entre un matrimonio que la está destruyendo y una fe que no le permite salir. Las amigas cercanas están preocupadas, muy preocupadas. Dicen que Tamara ha perdido peso, que tiene ojeras permanentes, que ya no sonríe como antes, que la alegría natural que siempre la caracterizó ha desaparecido, que está, literalmente, siendo consumida por su propio matrimonio. Y mientras todo esto pasa, Íñigo sigue su vida. El restaurante va bien, sus amigos lo apoyan. No parece afectado por nada de esto. Y esa diferencia es reveladora. Porque en una relación sana, cuando uno sufre, el otro también sufre. Pero Íñigo está perfectamente, lo que significa que para él, este matrimonio no significa lo mismo que para Tamara. Octubre de 2025, 2 años y 3 meses después de la boda. Y aquí estamos, con un matrimonio al borde del abismo, con una Tamara destrozada que está considerando seriamente el divorcio, aunque eso signifique romper con sus principios. Con un Íñigo que probablemente está esperando que ella tome la decisión para poder salir como el bueno de la historia, porque esa es la jugada maestra. Dejar que ella pida el divorcio. Así él queda como el hombre que quería luchar por el matrimonio, el que hizo todo lo posible, el que fue abandonado por una esposa exigente y obsesionada. Y la culpa recae toda en Tamara. Pero la realidad es otra. La realidad es que Íñigo nunca debió casarse, nunca debió engañar a Tamara, haciéndole creer que era alguien que no era. Nunca debió prometerle una vida que no estaba dispuesto a darle. Nunca debió jugar con los sueños de una mujer desesperada por ser madre. Y Tamara nunca debió ignorar las señales. Nunca debió perdonar esa primera infidelidad. Nunca debió casarse con un hombre que todo el mundo le decía que era un error. Nunca debió priorizar su miedo a quedarse soltera sobre su propia dignidad, porque al final, esa es la lección más dura, que es mejor estar sola que mal acompañada, que ningún matrimonio vale la pena si te destroza, que el amor propio es más importante que el amor romántico, que a veces la persona que más te hace daño es aquella a la que más amas. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto más va a aguantar Tamara? ¿Cuándo va a decir basta? ¿Cuándo va a priorizar su salud mental y su felicidad sobre las apariencias y las creencias religiosas? Porque todos podemos ver que este matrimonio está muerto, que no hay vuelta atrás, que lo único que queda es firmar los papeles y dividir los bienes. Pero Tamara sigue aferrándose, sigue esperando un milagro, sigue creyendo que de alguna manera esto puede salvarse. Y mientras espera,
Su vida se le escapa. Sus 43 años se convierten en 44. Su sueño de ser madre se aleja más y más. Su salud mental se deteriora. Y todo por no poder admitir que se equivocó. Isabel Preisler lo ve todo, y le rompe el corazón, porque ella pasó por lo mismo, 3 veces, y sabe cómo termina esto. Sabe que su hija va a sufrir, que va a doler, que el divorcio es inevitable, pero también sabe que es necesario, que es la única manera de que Tamara pueda empezar a sanar. Y quizá, cuando todo esto acabe, Tamara pueda encontrar paz, pueda perdonarse a sí misma, pueda entender que cometer un error no la hace menos valiosa, que tener un matrimonio fallido no define quién es, que todavía hay tiempo para ser feliz, para encontrar el amor verdadero, para vivir la vida que merece. Pero para eso tiene que dar el primer paso. Tiene que tener el valor de decir basta, de priorizar su propia felicidad, de soltar lo que no funciona aunque duela, de aceptar que a veces el final de algo es el comienzo de algo mejor. Y ese es el verdadero drama de Tamara Falcó. No que su matrimonio fracase, sino que le cueste tanto dejarlo ir, que esté dispuesta a sacrificar su propia felicidad por mantener una fachada que ya nadie se cree, que prefiera la agonía de un matrimonio muerto a la libertad de estar sola. Porque al final, esa es la verdad que nadie se atreve a contar. Que Tamara Falcó no es víctima solo de Íñigo Onieva. Es víctima de sus propias decisiones, de su desesperación, de su miedo, de su orgullo. Y hasta que no reconozca eso, hasta que no asuma su parte de responsabilidad, no podrá liberarse. Esta es la historia real. La historia detrás de las fotos perfectas en Instagram. La historia detrás de las sonrisas en los eventos. La historia que todos ven, pero que nadie dice en voz alta. Tamara Falcó está destrozada. Su matrimonio está roto. Y todo el mundo lo sabe. La pregunta es, ¿cuánto más va a tardar ella en admitirlo?